Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Teach Me Touch Me basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Entraste en la habitación equivocada? Creo que subiste al piso equivocado. Kanti tocó la barbilla del joven frente a él con las yemas de los dedos para observar su expresión de sorpresa. Su cara se puso roja y sus labios se apretaron. Sus hermosos ojos no pudieron hacer contacto visual mientras el hombre hablaba. Esa no era la actitud de una persona que estaba listo para tener relación casual. Si el chico decía que se había equivocado de habitación, podía confiar en sus palabras. Habitación equivocada. ¿Sabes lo que significa el quinto piso? Lo sé. ¿Qué quieres decir? Preguntó una voz suave, haciendo que el propio Girl levantara la vista y lo mirara a los ojos ante la pregunta sobre lo que quería decir quinto piso, cuando él mismo sabía la respuesta. Quiero asegurarme de que no te engañaron para que supieras, explicó el hombre mayor de buena fe. Solo lo miró por un momento y se dio cuenta que ese joven apuesto era demasiado inocente para hacer tal cosa. Nadie me engañó. Realmente quiero hacer esto. Esta vez, un par de ojos inocentes se encontraron con los del otro mientras respondía a la pregunta. ¿Quieres tener? Preguntó honestamente mientras Carl intentaba evitar la palabra. Sí. Cantí miró esos ojos marrones, claros y brillantes. Tenía inocencia, pero también escondía audacia e imprudencia. Pero entraste en la habitación equivocada. Finalmente tuvo que elegir preguntar de nuevo. El hombre mayor no estaba del todo seguro de la actitud bastante contraintuitiva del chico. ¿Qué quería hacer ahora? Sí. ¿En qué habitación es tu cita? ¿O quieres que te acompañe a la salida? Yo. El hombre alto solo podía mirar a la otra persona con el rostro levantado y las cejas ligeramente arqueadas, esperando escuchar atentamente esas palabras. Yo ya no quiero salir de esta habitación, dijo Girl con mucho coraje. Se sentía nervioso porque era la primera vez que tenía, pero al mismo tiempo estaba aliviado de que esa persona fuera Kanti. ¿Eso significa que quieres tener conmigo? El dueño del hermoso rostro frunció levemente el ceño ante la inesperada frase antes de pedir retirar su confianza y dar un paso hacia la persona frente a él, quedando uno cerca del otro, con las palmas de las manos separadas. Sí, Kanti sintió el cálido aliento de Gert que estaba frente a él en ese momento, sin importar quién fuera. Soportaría su deslumbrante encanto. El joven de unos 30 años no podía contenerse, por tanto, no era nada extraño que el chico sin experiencia como Gar no pudiera evitar sentirse nervioso. ¿Tienes novio? No lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Yo no sé cómo hacerlo. Un par de ojos redondos se cerraron ligeramente antes de confesar el asunto. Si no sabes cómo hacerlo, es mejor que salgas de esta habitación. Los párpados se cerraron por un momento y dejó escapar un suspiro indicando arrepentimiento. Cantí quería sentirse feliz en ese momento. No quería perder el tiempo dándole a alguien la primera experiencia, porque lo que Cantí quería era alguien que fuera bueno en él, una persona que le diera felicidad y calor en la cama para que se olvidara del cansancio del trabajo, y eso era completamente opuesto al niño de hermosos ojos frente a él. ¿Puedes darme una lección? La imprudencia estaba encendida y no podía apagarse. Gar levantó su rostro para encontrarse con los ojos de Cantí, usando su mano delgada para sostener su palma grande, indicando que su petición venía desde el corazón. No tenía las especificaciones que le gustaban a Cantí.
Todavía era inexperto en la cama, pero no pudo evitar admitir que se sentía decepcionado con este asunto. ¿Hasta qué punto una persona como Cantí podía tolerar una mirada tan inocente y suplicante?